Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio en mi canal. Yo soy Andrea y hoy hablaremos de la primera oleada de reformas humanitarias. Seguramente a lo largo de vuestra vida os haya pasado que en clase, en vuestra familia, en vuestro círculo de amigos, hayáis encontrado al menos a una persona referente que os ha ayudado y os ha abierto los ojos a un mundo totalmente desconocido y del que no teníais ningún tipo de interés hasta que esta persona ha entrado y ha empezado a hablar de esa forma apasionada sobre este mundo. Bien, pues esta persona para mí fue mi padre, un amante de la historia y de la geopolítica que me ayudó a ver y a enlazar toda la historia que yo estaba en aquel momento en bachillerato estudiando y preparándome para los exámenes, a poder enlazarla con cosas que estaban pasando hoy en día en nuestro mundo, alrededor de nosotros, en nuestro país y también en otros países, ¿no? Al final fue el precursor de que dentro de mí empezara a ver ese porqué del que os hablaba en el episodio anterior y a empezar a preguntarme por qué sucedían las cosas que sucedían y a curiosear sobre el origen de estas cosas, ¿no? Gracias a mi padre empecé a tomar conciencia sobre cómo las acciones de una persona impactan a las personas y al mundo que les rodea, ya sea de una forma o de otra. Y obviamente, cuanto más nivel tiene esta persona o cuanto más grande es la personalidad y la institución en la que uno trabaja, más grande es el impacto y más alcance tiene esta persona a otros mundos también. Y esto al final se tradujo en mi interés y fue parte de la decisión que tomé en estudiar la carrera de Relaciones Internacionales. Y es por eso por lo que el tema que os traigo hoy es tan interesante y está lleno de tantas curiosidades de las que empaparse. Pues al final, aunque seguimos hablando del origen de la acción humanitaria, es verdad que el periodo de entreguerras y el impacto de la Primera Guerra Mundial trajo consigo una cantidad de consecuencias de movilización de estados y de personas que hicieron que se constituyeran unas instituciones y unas organizaciones y unos organismos que han sentado las bases de lo que hoy en día conocemos como la ONU o diferentes ONGs y por qué se han ido construyendo de la forma que lo han hecho. Si hacemos un poco de memoria y refrescamos lo que se habló en el episodio anterior, podemos rescatar algunos hitos del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX que sentaron las bases de lo que vamos a hablar hoy. Algunos de estos acontecimientos, por ejemplo, son la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja, fomentado y creado por Henry Dunant, y la consecuente Convención de Ginebra de 1864, así como la figura del misionero en las colonias y sus esfuerzos humanitarios. También pudimos ver cómo la práctica de la atención médica dio un giro por las necesidades que había de atender solamente a soldados compatriotas en el extranjero, a cambiar toda esa atención médica y atención de otras necesidades humanas a todo tipo de personas sin importar su origen, su nacionalidad o sus creencias religiosas. También pudimos ver cómo en esta época los gobiernos empezaron a actuar de manera activa frente a crisis humanitarias. El ejemplo que pudimos ver fue el del gobierno británico frente a la gran hambruna en la India, del que al final las acciones que surgieron fueron los códigos de hambruna que han sentado las bases para los códigos de respuesta inmediata y de alivio en temas de seguridad alimentaria de la acción humanitaria de hoy en día. Sin embargo, aun resaltando todas estas intervenciones y actuaciones por parte de diferentes actores, el impacto de la Primera Guerra Mundial trajo consigo grandes consecuencias. Las necesidades humanitarias de los primeros años del periodo de entreguerras fueron una consecuencia de esta gran Primera Guerra Mundial. Problemas como seguridad alimentaria, enfermedades como la gripe de 1918 a 1919, desplazamientos masivos dados por los conflictos y la caída de imperios como el austrohúngaro, el otomano y el ruso,
que hizo que se reformaran nuevos estados y también que se definieran nuevas fronteras dentro de Europa. También hubo persecución de minorías étnicas como los judíos o los gitanos y otros grupos que no entraban dentro de una nacionalidad homogénea que antes se quería en estos nuevos países y estos nuevos estados. Y también surgieron los casos de la apatridia, causados sobre todo por la retirada de la ciudadanía de aquellos que huían de Rusia tras la revolución bolchevique, que se conocieron como los rusos blancos. ¿Y qué es esto de la apatridia? El derecho internacional define a una apátrida como una persona que no es reconocida como nacional suyo por ningún Estado conforme a su legislación. Algunas personas ya nacen en una situación de apatridia, mientras que otras se convierten en apátridas. Y qué raro, ¿verdad?, pensar que una persona no tiene un documento de identidad de nacionalidad que le permite hacer cosas que hoy en día la mayoría de nosotros damos por hecho. Sin embargo, la apatridia sigue siendo un problema que hoy en día afecta a miles de millones de personas, privándolas de derechos básicos como la educación, el empleo, la atención médica o la libertad de movimiento. Algunos ejemplos que te puedo dar de cómo la apatridia afecta a algunos grupos de personas hoy en día son, por ejemplo, los rohingyas en Myanmar. Estos rohingyas son una minoría étnica musulmana de Myanmar, la antigua Birmania, que no han sido reconocidas por el gobierno birmano desde la Ley de la Constitución de 1982. El gobierno birmano siempre los ha considerado, y más desde esta ley, como un grupo ilegal proveniente de su país vecino Bangladesh, a pesar de que este grupo étnico de los rohingyas ha vivido durante generaciones en Myanmar. Esta situación ha llevado a una grave crisis humanitaria de los rohingyas y mucho más después de la acrecentada violencia del gobierno birmano contra este grupo minoritario en 2017, que obligó a los rohingyas a huir a su país vecino, a Bangladesh, donde a día de hoy siguen viviendo en campos de refugiados con un estatus legal que no está nada claro. Al otro lado del mundo, la apatridia sigue siendo un problema significativo para los descendientes haitianos nacidos en la República Dominicana. En 2013, la sentencia del Tribunal Constitucional Dominicano retiró la nacionalidad dominicana a miles de personas nacidas en República Dominicana, pero de padres haitianos, dejando a muchísima gente en una situación de apatridia muy grave. En el Medio Oriente nos podemos encontrar con casos como los de los bidún, que en árabe significa sin, que son una tribu que lleva miles de generaciones viviendo en Kuwait y que aún no han sido reconocidos por este país como nacionales. Los bidún son una comunidad de alrededor de 100.000 personas que, a pesar de llevar generaciones viviendo en Kuwait, no son reconocidos como nacionales de este país y viven en una situación de apatridia que conlleva a casos de falta de educación, de acceso médico y también acceso a trabajos formales. En Europa también tenemos casos de apatridia, como por ejemplo el de los romaníes. Los romaníes son un grupo étnico que se enfrenta a discriminación y exclusión social en los países en los que habitan en Europa del Este, en la antigua Yugoslavia y en los Balcanes. La apatridia de los romaníes es un problema importante debido a la falta de documentación adecuada que les impide obtener la ciudadanía en los países en donde residen, como son Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Kosovo. Como podréis ver, la apatridia sigue siendo un problema actual que afecta a miles de personas. A día de hoy hay un montón de organizaciones que ayudan a estas personas no solamente a conseguir la documentación adecuada, sino también a poder acceder a todos esos derechos básicos que quizás muchos de vosotros no sabíais que también vienen dados por haber tenido o por tener estos documentos de identidad con vosotros.
Pero volviendo al periodo de entreguerras, todos estos factores que os he comentado antes generaron una crisis humanitaria tan urgente que necesitaba una intervención internacional de manera inmediata. Y aquí es cuando vinieron la primera oleada de reformas humanitarias. Esta primera oleada llegó con el Tratado de Versalles de 1919, que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial y que instigó a la creación de organizaciones internacionales que pudieran abordar todas estas cuestiones humanitarias. Uno de los resultados más importantes del Tratado de Versalles fue la creación de la Sociedad de las Naciones. Esta organización fue principalmente propiciada por el presidente estadounidense Woodrow Wilson, quien incluyó en sus 14 puntos la creación de un organismo internacional que promoviera la paz y la cooperación entre los países. Su propósito era actuar como una plataforma de mediación y de diálogo, buscando resolver los conflictos de una manera pacífica y evitar a toda costa que se volviera a repetir un conflicto del calibre de la Primera Guerra Mundial. La Sociedad de las Naciones tenía 3 objetivos principales. Primero, como antes mencionado, se creó con el objetivo de evitar las guerras a través de la diplomacia, del diálogo pacífico y del desarme. Su objetivo principal era servir como plataforma para que los países pudieran dialogar y así evitar que lo hicieran a través de la guerra. También se pensó que la Sociedad de las Naciones podría intervenir en disputas internacionales antes de que éstas se convirtieran en conflictos armados, haciendo un poco de mediadora y también poniendo sanciones diplomáticas o económicas a los países agresores. Y por último, también se pensó que la Sociedad de las Naciones podría fomentar la cooperación internacional en temas como salud, trabajo, ayuda a los refugiados y otros aspectos sociales y económicos para ayudar a las personas y así evitar las tensiones entre naciones. En 1921, la Sociedad de las Naciones estableció el Alto Comisionado para los Refugiados, encabezado por el científico explorador polar y diplomático noruego Fridtjof Nansen, que se convirtió en el primer Alto Comisionado. Nansen y el Alto Comisionado para los Refugiados trabajaron de forma conjunta especialmente en asistir a millones de refugiados desplazados por los impactos de la Primera Guerra Mundial y de las revoluciones rusas, armenas y de otros lugares. Este se convirtió en el primer esfuerzo internacional enfocado en atender la crisis de los refugiados de una manera coordinada y organizada. El Alto Comisionado para los Refugiados, a partir de ahora ACR, tuvo varias iniciativas y logros importantes, entre los que destacan 3. El primero de los logros, y el más reconocido, fue la creación del Documento de Identidad para los Refugiados, también conocido como el Pasaporte Nansen, que fue un documento de identidad reconocido internacionalmente dirigido a los refugiados apátridas que no podían volver a su país de origen y que no eran considerados como nacionales de su país de origen. Este documento ayudó a miles de refugiados a poder encontrar trabajo, desplazarse y reasentarse en otros países. El ACR también ayudó a un montón de refugiados que deseaban volver a sus países con todo el tema de la repatriación, y aquellos que no podían o que no querían volver a sus países de origen les ayudó a desplazarse y a asentarse a los países en los que fueran bienvenidos. Durante los años de entreguerras, el ACR trabajó en acción humanitaria a través de la provisión de alimentos, ropa y medicinas para los refugiados más vulnerables. El Alto Comisionado para los Refugiados de la Sociedad de las Naciones fue un esfuerzo pionero en la historia de la ayuda humanitaria que estableció las normas y prácticas que sentarían las bases del derecho internacional enfocado en materia de refugiados y que además ayudó a sentar las bases de respuesta internacional frente a las crisis de desplazamiento forzoso. Toda la coordinación internacional y la institucionalización de la ayuda humanitaria también se vio reflejada en la creación de la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja en 1919
cuyo objetivo principal era la coordinación de las sociedades nacionales de la Cruz Roja para responder de una mejor manera a los desastres naturales, las crisis sanitarias y otro tipo de crisis. La Liga de las Sociedades de la Cruz Roja fue precursora de la Federación Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, el FICR. Hoy en día, el FICR es una de las organizaciones humanitarias más grandes del mundo que colabora con el CICR y con las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja para combatir de manera coordinada desastres naturales, emergencias de salud y otro tipo de emergencias sanitarias y humanitarias. La visión de la Liga original de un esfuerzo internacional humanitario unido sigue siendo el precursor de las acciones del FICR en la actualidad, que aboga además por unas intervenciones basadas en la neutralidad, la imparcialidad y la humanidad. La devastación de la Primera Guerra Mundial trajo consigo también el nacimiento de lo que se conocería como la primera ONG humanitaria transnacional reconocible, y esta fue Save the Children Fund. Durante la época de entreguerras, Save the Children jugó un papel muy importante en el alivio del sufrimiento de la infancia en Europa. En 1920, la organización se embarcó en una gran campaña para ayudar a los niños que sufrían de hambre en Austria y en Alemania, que fueron los países más afectados por la posguerra. Eglantine Jebb, la fundadora de Save the Children, fue la primera en ver la importancia de los derechos de la infancia y promover la protección de los niños y niñas a nivel internacional. En 1923, Eglantine Jebb redactó la primera Declaración de los Derechos del Niño, que más tarde fue adoptada por la Sociedad de las Naciones como la primera Declaración Internacional sobre los Derechos de la Infancia. Bueno, y yo sé que hasta ahora ha habido un montón de información que te acabo de dar en un pack bastante comprimido, así que vamos a hacer un pequeño recap antes de seguir. Hasta ahora, los hitos que hemos visto que han sucedido en el periodo de la posguerra han sido el Tratado de Versalles, la creación de la Sociedad de las Naciones, la creación del Alto Comisionado para los Refugiados, la Liga de las Sociedades de la Cruz Roja y el FICR, y la primera ONG humanitaria transnacional reconocida, que fue Save the Children. Hasta aquí lo tenemos todo más o menos, ¿verdad? Pues continuamos. A mediados de la década de 1930, una serie de acontecimientos políticos y geopolíticos afectaron de forma considerada a las operaciones humanitarias. En Europa, el ascenso del nazismo, el fascismo y el estalinismo, explotando la desigualdad económica, el nacionalismo y el descontento popular, hicieron que crecieran las tensiones y que todo se fuera de control. La Sociedad de las Naciones fue incapaz de hacer frente al recrudimiento y a la agresión de las potencias del eje, que eran Alemania, Italia y Japón. Este periodo también fue difícil para el movimiento de la Cruz Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja, que si bien logró el acceso a algunos conflictos civiles nominales, como por ejemplo la Guerra Civil Española, no fue capaz de denunciar las atrocidades hechas, por ejemplo, por las tropas italianas que utilizaron gas mostaza en la invasión italiana de 1935 en Etiopía, y por supuesto tampoco se pronunció en el genocidio nazi. Como las convenciones de Ginebra de antes de la guerra no cubrían a los nacionales sometidos a las brutalidades de sus propios gobiernos, el CICR no tenía mandato para intervenir a favor de proteger a las minorías como los judíos, los gitanos, los homosexuales, los prisioneros políticos y otros que estaban siendo encaminados a los campos de concentración y posteriormente de exterminio durante el Tercer Reich. Inmediatamente después de la guerra, el CICR fue duramente castigado por no haber denunciado la violación de los derechos humanos infligidos en estos campos de concentración, así como también fue duramente criticado por no haber sido capaz de intervenir ante los duros castigos que habían recibido los soldados soviéticos presos por Alemania.
La Unión Soviética denunció e insistió sin éxito que el CICR se disolviera y que todo su mandato recayera sobre la Media Luna Roja libia. Muchos de los que participaron en las acciones de socorro durante la Segunda Guerra Mundial también lo habían hecho durante la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras. El deseo de aprender de la experiencia pasada era consciente y explícito e hizo que los aliados, las futuras Naciones Unidas, tuvieran una imagen ya formada sobre la ayuda humanitaria después de la Segunda Guerra Mundial. De estas percepciones sobre la ayuda humanitaria se formó la Administración de las Naciones Unidas para el Socorro y la Rehabilitación, la UNRWA. Fundada en 1943, la UNRWA fue creada para hacer frente a las graves consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, como por ejemplo la falta de alimentos, el refugio y la ayuda médica para millones de personas. Durante 4 años antes de su cierre en 1947, la UNRWA fue la organización de ayuda humanitaria más importante del mundo. La UNRWA trabajó principalmente en Europa y en Asia, que fueron las regiones más afectadas por la guerra, y algunos de sus principales logros fueron los siguientes. La UNRWA proporcionó millones de toneladas de alimentos y de suministros médicos a las poblaciones más hambrientas y devastadas por la guerra, entre las que se incluían Polonia, Yugoslavia, Grecia y China. Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentó la UNRWA fue a la repatriación de alrededor de 7 millones de personas desplazadas en Europa. Estos esfuerzos de repatriación incluyeron aquellos de sobrevivientes de campos de concentración, prisioneros de guerra y trabajadores forzados. En países como Grecia, Italia y los Balcanes, la UNRWA jugó un papel muy importante en la rehabilitación de infraestructuras críticas, lo que permitió restablecer el transporte y las comunicaciones, que fueron clave para la recuperación económica y social de aquellas naciones. Y por último, tras el Holocausto, muchos judíos no querían volver o no tenían cómo volver a sus países de origen, dado el antisemitismo o la destrucción de sus hogares. La UNRWA construyó campos de refugiados para estos judíos y que se pudieran asentar allí hasta que fueran repatriados o reasentados en otros países que se convirtieran en sus nuevos hogares. El éxito relativo de la UNRWA en sus operaciones de auxilio humanitario y de rehabilitación establecieron un precedente importante y sirvieron como inspiración para los futuros esfuerzos de las Naciones Unidas y otras organizaciones para abordar de una mejor manera las crisis humanitarias futuras. Por otro lado, con el fallo del objetivo principal de la Sociedad de las Naciones de prevenir que sucediera una Segunda Guerra Mundial, en abril de 1945 representantes de 50 naciones se reunieron en San Francisco para redactar la Carta de las Naciones Unidas, que fue la fundación de lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, el Organismo de las Naciones Unidas o la ONU. Los principios clave de la ONU descritos en la Carta fueron los siguientes: mantener la paz y seguridad internacionales, promover los derechos humanos, fomentar el desarrollo económico y social, cooperación internacional y principios de soberanía e igualdad entre los Estados miembros. Estos cambios institucionales fueron acompañados de una serie de cambios normativos, entre los que destacan el desarrollo y la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con su sencilla declaración sobre el más básico de todos los derechos humanos, y es que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su propia persona. Como hemos mencionado antes, en 1947 la UNRWA se cierra tras considerarse como completados los objetivos principales de esta organización, que eran el auxilio y la rehabilitación. Y todos sus activos y personal se ven distribuidos en nuevos departamentos de las Naciones Unidas que seguramente te resuenen bastante, como por ejemplo el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
o UNICEF, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y para la Alimentación, o la FAO, la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, y el Alto Comisionado para los Refugiados, que en 1951 comenzó a formar parte de las Naciones Unidas y su nombre se derivó a el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, o ACNUR. Y hasta aquí el episodio de hoy. Sé que ha sido un episodio cargado de un montón de datos y de cosas, pero siento que son todas un montón de curiosidades y que te van a traer una perspectiva mucho más grande de cómo y por qué se crearon las agencias de la ONU, sobre todo, en esta época, y cómo de ahí han sentado unas bases súper importantes para lo que vendrá después. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y que tengas un feliz día.